Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar entonces con el video de repaso, ¿sí? Este era el video que inicialmente iba a ser en vivo, pero bueno, lo tuve que hacer grabado porque no podía el día que había planificado para el vivo, si no llegaba, así que lo estamos haciendo grabado. ¿Está? ¿Qué voy a hacer en este video que va a ser 100% práctico a modo de repaso? A ver, no es que va a ser un repaso con todo y que voy a explicar toda la teoría de nuevo, porque digamos, lo mejor, si ustedes quieren reforzar la teoría, es volver a ver los videos teóricos de cada unidad, porque más completo que eso, imposible. Entonces, yo ahora podría mencionar algunas cosas, pero digamos que nunca abarcaría todo. Entonces, lo mejor, si quieren reforzar teoría, es volver a ver cada uno de los videos teóricos de cada unidad, ¿sí? Y en cuanto a la parte práctica, que es lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es resolver ejercicios del último parcial tomado, ¿sí? Que fue el primer parcial tomado el segundo cuatrimestre del 2020. Algunos de los ejercicios que fueron tomados en ese cuatrimestre, ¿sí? Están en el compilado y los hice en los videos prácticos, así que no los voy a hacer en este video porque ya no tienen videos prácticos, si no los deberían tener publicados. Entonces, cualquier cosa, recurren a los otros videos. Pero los que me quedaron fuera del compilado, que no los hice en ningún video práctico, son 7 ejercicios. Y en esos 7 ejercicios tenemos algunos de vectores, algunos inclusive súper fáciles de la unidad 0. Los puse como para que vean que es una posibilidad que le tomen un ejercicio así, es algo re fácil, pero bueno, lo tomar. También de estática, también de hidrostática y también de cinemática en una dimensión. Y obviamente de vectores, lo que es la unidad 1. Así que un poquito de todo. Son 7 ejercicios, un poquito de todo, como para tener un pantallazo general, hacer un poquito de todo, refrescar. Y después, si les cuestan, por ejemplo, los ejercicios de principio general de la hidrostática, listo. Entonces vayan al video práctico de la unidad 3. Si les cuestan mucho los ejercicios de vectores, vayan al video práctico de la unidad 1. Esto es un refuerzo. Son 7 ejercicios extra, algunos fáciles, otros más o menos, pero para que vean bien qué es lo que se tomó nada más el último cuatrimestre. ¿Sí? Así que bueno, empiezo entonces con estos 7 ejercicios que los pueden encontrar en el compilado, que lo dejé en la descripción, pero ojo, pues es un compilado nuevo. Es el mismo de antes, solo que lo edité y le agregué estos 7 ejercicios después de la unidad 4. ¿Sí? Si siguen bajando después de los ejercicios del compilado de unidad 4, van a encontrar que dice ejercicios o repaso para el primer parcial. Ejercicio tomado, primer parcial de 2020. Y ahí hay 7 ejercicios. ¿Sí? Así que esos son los que voy a hacer, que bueno, repito, los tienen acá en la descripción del video. Bueno, vamos arrancando entonces con el ejercicio 1, a ver qué toca, ¿sí? Este es un examen, ¿sí? Es un examen completo, son 8 ejercicios, solo que yo dejé 7, porque había uno de los 8 que lo hice en el video de cinemática, que era el del coyote y el correcaminos. Ese debería estar acá, pero como yo ya lo había puesto en la parte de compilado de cinemática y lo hice en el video anterior, ya está, ya lo tienen, ¿sí? Bien, ejercicio 1. A ver, ¿de qué va el ejercicio 1? ¿Sí? Situación de examen, como si tuviéramos un examen. Nos dice, un palo de golf de 115 centímetros de longitud se dispone horizontalmente de modo tal que cada uno de sus dos extremos se apoya sobre una balanza electrónica, ¿sí? Sobre una balanza electrónica, y nos dice que la balanza que sostiene a la cabeza del palo, la balanza que sostiene a la cabeza del palo de golf, acusa en su visor una lectura de 328 gramos, mientras que la balanza en la cual se apoya el extremo del mango que brinda del extremo del mango brinda una lectura de 87,5 gramos. ¿Tá? O sea, ahora esto lo voy a dibujar, igual ustedes lo tienen ahí, nos dice a qué distancia del extremo del mango se ubica el centro de masa. Entonces me están pidiendo el centro de masa, esto es algo muy poco común que pidan esto en un ejercicio, pero por eso lo agregué acá. Todo lo que hicimos en la unidad 2 son ejercicios de estática, esto es un ejercicio de estática, en donde había que plantear suma de fuerzas o había que plantear suma de momentos. Y yo dije, y mirá si le llegan a tomar, ¿no? Centro de masa, ya lo tomaron el año pasado y no lo habían tomado casi nunca, así que es raro. Igual dije, vamos a hacerlo en este video de repaso, ¿sí? Así que paso a hacerles el dibujo y bueno, después lo resolvemos. Bueno, bien. Entonces, varias cosas. Primero les hice el gráfico acá, ¿sí? Tenemos
la cabeza del palo de golf apoyada en una balanza que marca 328 gramos, eso es lo que dice el enunciado. Después tenemos el mango del palo de golf, que está en otra balanza, y esa otra balanza nos marca 87,5 gramos. ¿Está bien? El palo de golf tiene una longitud de un poco más de 1 metro, ¿sí? 1 metro y 15 centímetros, ¿no? 115 centímetros. Y lo que nosotros tenemos que encontrar, leo nuevamente la consigna, es a qué distancia del extremo del mango se ubica el centro de masa. Del extremo del mango, este es el extremo del mango. ¿Está? ¿A qué distancia de este punto se encuentra el centro de masa? ¿Está? Bien, perfecto. Entonces lo que nosotros vamos a calcular es la posición en X. Vamos a pensar que esto es un eje X, ¿sí? Que acá lo que tenemos es un eje X, donde acá están los positivos y acá están los negativos. Y queremos buscar la posición dentro de este eje X, ahí está. La posición del eje X, ¿sí? Del centro de masa. ¿Está? Entonces nosotros tenemos que marcar un 0. Y a mí se me ocurre marcar que esto es el 0 de nuestro sistema de referencia y estos son 115 centímetros. ¿Está? ¿Cómo marcar esto como 0 y esto como 115? Y esto, ¿sí? La fórmula para poder hallar el centro de masa es algo que en el video teórico no les había desarrollado porque, claro, no lo toman, digamos, no lo tomaban, ¿sí? No lo habían tomado nunca. Y apareció en este ejercicio, entonces yo dije, se lo voy a explicar, por eso puse este ejercicio acá. Vamos a hacerlo al menos una vez para que lo tengan. Es una fórmula muy sencilla, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acá lo que tenemos son distintos valores de X. Son posiciones. XA, XB, XC. Es un ejemplo, ¿sí? Podríamos tener inclusive XD por la masa de D más XE por la masa de E, y así todas las posiciones en donde nosotros tengamos una referencia de masa. Pero en esta situación tenemos una posición, dos posiciones, donde hay referencias de masa, que son lo que indica la balanza. ¿Tá? Así que en este caso tenemos dos posiciones donde, ¿sí? Tenemos una referencia de masa. Así que esto que yo copié como forma general, como para ponerle más un término, lo hice a propósito para explicarles que si yo tengo más puntos donde hay referencias de masa, entonces tendré más X asociadas a su masa. Pero acá entonces, como tenemos solo dos, vamos a trabajar con esa forma. ¿Está? Dividido la masa total. Entonces, posición de A. Vamos a decir que la posición de A es esto, nuestro primer punto. O sea, 0 centímetros. Por la masa que marca acá, que es 328 gramos. Más la posición 2, que sería nuestro sistema de referencia 115 centímetros, ¿sí? Por la masa que marca en B, que es 87,5 gramos. Y todo esto dividido en la masa total. Y la masa total es esta masa más esa masa de ahí. Si yo hago la cuenta, de hecho, me queda 328 más 87,5 y me termina dando 415,5. Bien. Ahora, fíjense qué pasa en este caso particular. Como nosotros planteamos el 0, justo en este extremo del palo, que vendría a ser la cabeza, 0 por 328 se me hace 0. Quedándome entonces 115, ¿sí? Centímetros por 87,5 gramos. Voy a hacer la cuenta. 87,5 por 115, que me da 10.062,5. Me da 10.062,5 centímetros por gramo. Centímetros por gramo. Dividido 415,5 gramos. Donde gramos se me va a ir con gramos. Una vez que yo hago esta división, ¿sí? Me queda dividido en 415,5 y me da 24,217. Voy a poner 24,2 centímetros. Y esta es la posición del centro de masa. Ahora, este valor que nosotros encontremos cada vez que queramos calcular el centro de masa, ¿sí?
es un valor que va a estar tomado como referencia a nuestro cero, y nosotros el cero lo pusimos acá. Entonces el centro de masa va a estar a 24,2 centímetros del cero, o sea, por ejemplo, podría ser acá, 24,2 centímetros del cero. Entonces podemos encontrar que acá se encuentra nuestro centro de masa. Tiene sentido, ¿no? Si nosotros tenemos un palo de golf que tiene más masa en la punta, tiene sentido, ¿sí?, que el punto en donde las masas están equilibradas en ambos extremos esté más cerca del extremo más pesado. ¿Está? A ver, si nosotros ponemos acá en el dedo y tratamos de sostener el palo de golf en el medio, se nos va a caer para acá, ¿sí? Entonces, en realidad, para que el palo de golf quede equilibrado, deberíamos poner el dedo acá y ahí quedaría equilibrado. ¿Estamos? Bien, entonces, aclaro nuevamente, la posición del centro de masa siempre va a estar tomada como referencia en relación al cero. Entonces, lo que yo tengo que responder en este caso, lo dice el enunciado, y hay que prestar atención a eso, es ¿a qué distancia del extremo del mango se ubica el centro de masa? Nosotros lo que acabamos de calcular es la distancia del extremo de la cabeza del palo. Yo necesito la distancia respecto del extremo del mango, o sea, esta distancia necesito. Entonces, ¿qué hago? Hago el total menos 24,2. 115 menos 24,2 y me da 90,8. Así que la distancia entre el centro de masa y el extremo, ¿sí?, del mango es 90,8 centímetros. Y ahí sí, si me hubiesen pedido la distancia del centro de masa al extremo de la cabeza del palo, ahí la respuesta era 24,2. Pero fíjense que la respuesta es 90,8. Y de hecho hay una que es 24,2. Hay una que es 24,2. O sea, si no prestaba atención a este detalle que me pedían respecto a el extremo del mango, entonces yo hubiese respondido 24,2 y estaba mal. ¿Estamos? Bien. Ahora, esto de calcular el centro de masa nosotros no lo habíamos hecho nunca, porque en el 99% de los ejercicios nos ponen masas, ¿sí?, o cuerpos con una distribución de masa homogénea. Entonces, debido a que la distribución de masa siempre es homogénea, el centro de masa está en el centro del cuerpo. Pero acá evidentemente no hay una distribución de masa homogénea. Hay una distribución de masa que es asimétrica. Nosotros acá tenemos una mayor concentración de masa que acá. ¿Estamos? Entonces no es homogéneo esto, no tiene una distribución homogénea y puedo pensar que el centro de masa está en el medio geométrico, digamos, ¿no?, del cuerpo. Acá tengo una distribución que es asimétrica o no homogénea. ¿Estamos? Entonces, como es no homogénea, el centro de masa no se encuentra en el medio, ¿cómo lo calculamos? Como acabo de hacer acá. ¿Sí? Bien, con esto entonces ya está el ejercicio 1 de estos extra de repaso, donde vamos a ver cositas extra que quizás solo acá en estática, ¿no?, que no le estuvimos dando tanta bola porque no es tan común, pero bueno, quería por lo menos tener al menos un ejemplo, que es el único que hay de todos los ejercicios tomados, en donde calculemos nosotros por nuestra cuenta el centro de masa. Vamos con el ejercicio 2. Bueno, ya hicimos uno de la unidad 2 de estática, a ver qué dice el ejercicio 2. Dice, dispuestos en línea recta, un ratón se encuentra a 5 metros de la entrada de su guarida. Y 8 metros detrás de él, un gato lo acecha. O sea, si nosotros tratamos de representar lo que tenemos ahí, vamos a tener, a ver, pará. Primero tenemos la guarida del ratoncito, ¿sí? Esta es la guarida del ratoncito que se está escapando del gato. Entonces, vamos a decir que acá tenemos a nuestro ratoncito, ¿sí?, que se está escapando del gato. Ahí está el ratón, ¿sí? Y después tenemos al gato, que el gato lo está persiguiendo, ¿sí? El gato está atrás. ¿Está? Con las orejitas lo distinguimos. Bien, perfecto. Entonces, un ratón se encuentra a 5 metros de la entrada de su guarida. O sea, la distancia que separa al ratón y a su guarida es 5 metros. Acá hay una distancia de 5 metros. No estoy poniendo posiciones todavía. Estoy marcando una distancia y después voy a elegir las posiciones en nuestro sistema de referencia. Pero primero quiero entender cómo son las distancias entre estas cosas. Guarida, ratón y gato.
y 8 metros detrás de él, un gato lo acecha. O sea que la distancia que hay entre el gato y el ratón es 8 metros. ¿Sí? Bien. En el momento en el que el gato corre hacia el ratón, este último corre hacia su guarida, claro. Entonces el gato está yendo para allá, de la misma manera que el ratón está yendo para allá. Así que ya me puedo ir dando cuenta el tema de las posiciones. ¿Sí? ¿Y cómo es el tema de las posiciones? Lo que aparece a la izquierda de todo es el gato. Entonces yo voy a poner 0 metros. Como el ratón está 8 metros adelante, o el gato está 8 metros atrás, depende cómo uno lo quiera ver, entonces, para encontrar la posición del ratón, a 0 le sumo 8 metros. Y llego a tener 8 metros. Y como la guarida del ratoncito está 5 metros delante, para encontrar la posición de la guarida le sumo 5 metros. Y me da 13 metros. Y ahí ya tenemos un sistema de referencia, ¿sí? Que está bueno, pues ya tenemos las posiciones asociadas. Bien, perfecto. Sigo leyendo. Entonces, dice, si la velocidad del ratón es 12 km por hora, o sea, el ratoncito va a 12 km por hora y el gato a 36 km por hora, 36 km por hora, ¿sí? ¿A qué distancia de la guarida atrapará el gato a su presa? O sea, ya me están diciendo que lo va a atrapar. Ya es un hecho, ¿no? Porque el gato va mucho más rápido. Es más, vamos a representar estos vectores velocidades de una manera que representen las velocidades, ¿no? El gato va mucho más rápido, entonces por eso le hice un vector de velocidad bastante más largo, ¿tá? Un módulo mayor. Bueno, bien. Entonces, ¿a qué distancia de la guarida el gato atrapará a su presa? Es un ejercicio de encuentro, ¿no? Donde nosotros tenemos dos cosas en movimiento. El gato, ¿sí? Que como tiene velocidad constante, el ratón también, está en MRU. Así que, ¿cómo es la posición para el gato? Posición en función del tiempo igual posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Sí? Y en cuanto a lo que es el ratoncito, ¿sí? El ratoncito también está en MRU. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad que es constante. Los dos tienen una velocidad, no me mencionan nunca el tema de aceleración, así que están en MRU. La ecuación de posición será la misma. ¿Sí? Bien. Ahora lo que pasa es, ¿cuáles son las posiciones iniciales? A ver, posición inicial del gato, dijimos 0 metros. Así que vengo acá y pongo posición en función del tiempo es 0 metros más velocidad. Bueno, pará, no me gusta esto, ¿sí? Lo que voy a hacer con la velocidad es agarrarla y dividirla por 3,6. Si yo esto lo divido por 3,6, llego a la velocidad en metros sobre segundo. Entonces 36 dividido en 3,6 me tiene que dar 10. ¿No? Me da 10. Positivo porque va hacia donde crece la posición. La posición crece hacia acá. Acá están los negativos de la posición. No quiero que piensen que el dato es negativo, nada, ¿no? Sino que acá me refiero a que están los negativos de X. Bien, perfecto. Entonces, la velocidad 10 metros sobre segundo por tiempo. Y para el caso del ratoncito, tenemos una posición inicial que es 8 metros y una velocidad que es ¿cuánto? Bueno, lo mismo. Agarro esto, lo divido por 3,6, me queda 12 dividido 3,6, me da 3,3333, ¿sí? 3,3 periódico, metros sobre segundo. Así que pongo 3,33 metros sobre segundo por tiempo. Y acá tengo la ecuación de posición del ratoncito y acá tengo la ecuación de posición del gato. Pero, como me dice que lo va a atrapar, que lo va a encontrar, se van a encontrar. Así que en algún momento, para algún tiempo, las posiciones son iguales. Entonces agarro la posición del gato, agarro la posición en función del tiempo para el gato, ¿sí? Y la voy a igualar a la posición en función del tiempo para el ratón. ¿Está? Acá están los positivos, quise decir. Bien. Igual a las posiciones. ¿Cómo es la posición del gato? 0 más 10 metros sobre segundo por tiempo. 0 metros más 10 metros sobre segundo por tiempo. Y la del ratón, 8 metros
más 3,33 metros sobre segundo por tiempo. Bueno, este cero obviamente lo copié por compromiso, no cambia nada, ¿sí? Ahora todo lo que tenga el término tiempo, lo voy a poner para el mismo lado. Este lo dejo acá, y este que está sumando lo paso restando. Me va a quedar menos 3,33 metros sobre segundo por tiempo igual a 8 metros. Voy a despejar el tiempo, ¿eh? Bien, me quedan 10 metros sobre segundo por tiempo, menos 3,33 metros sobre segundo por tiempo. O sea, 10 tiempo, menos 3,33 tiempo. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me va a dar? Me va a dar 6, 6, 6, que termina siendo 667 metros sobre segundo por tiempo, igual a 8 metros. Así que ahora paso a esta velocidad dividiente y me queda lo siguiente. Un tiempo de, bueno, ahora lo podemos calcular. Metro se va a ir con metro, me va a dar en segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da esa división? A ver. 8 metros dividido 6 con 6,7, a mí me da 1,19. Voy a poner 1,20. 1,20 segundos. Bien, perfecto. Pero no encontré la posición, sino que lo que encontré es el tiempo de encuentro. Bueno, si quiero saber la posición de encuentro, entonces agarro ese tiempo y lo pongo ¿dónde? Bueno, en la ecuación del gato o en la ecuación del ratón, como quieran, si total me va a dar lo mismo. ¿Me da lo mismo? ¿Está? Así que lo voy a poner acá, en el gato que es más fácil, entonces la posición del gato, ¿sí? A los 1,2 segundos será 0 metros más 10 metros sobre segundo por 1,2 segundos, así que la posición a los 1,2 segundos será 12 metros. ¿Dónde se encuentran? Acá. 12 metros. Acá se encuentran. ¿Está? O sea, acá, ratoncito, chao, nos vimos. Se acabó. Por el ratoncito no llegó. Pero está bien, el ejercicio que me preguntaba. ¿A qué distancia de la guarida atrapará el gato a su presa? Bueno, si lo atrapó a 12 metros, y la guarida en nuestro mundo, en nuestro sistema de referencia está en posición 13 metros, bueno, lo atrapó a 1 metro nomás, a 1 metro, lo podemos ver claramente, no hace falta que hagamos una cuenta. Si fuese un número más difícil de ver, hago 13 menos 12, 13 menos 12 me da 1, claro, 1 metro de la guarida. Respuesta entonces, a 1 metro, 1,00 metros, o 100 centímetros. ¿Tá? Bien, ¿qué dice la respuesta? Debe decir lo mismo, 1,00 metros. Y ahí está este ejercicio 2. El primero había sido de estática, de algo que no es muy común que se tome, pero bueno, que es lo de calcular el centro de masa, la posición del centro de masa. Y este, sí, es más común, más tradicional. Es un ejercicio de cinemática en una dimensión, ¿sí? Unidad 4. Con esto ya hicimos uno de la unidad 2, uno de la unidad 4. Bueno, voy a seguir con el ejercicio 3. Bueno, a ver qué dice el ejercicio 3. Por ahora uno de la unidad 2, otro de la unidad 4. Bien. En el 3 dice, ejercicio tomado en un examen, ¿eh? Solo por esto lo puse para que vean que es algo que tranquilamente puede pasar, así como pueden tomar cosas feas, también a veces pueden tomar algo así. Si le pidieran redondear el número 2,718, 2,718, 2818. 2,718, 2818. Dice así, si le pidieran redondear el número 2,718, 2818, bien, lo copié bien, de modo tal que quede expresado solo con 3 cifras significativas, ¿cuál de las respuestas elegiría? ¿En serio? ¿Me estás pidiendo nada más que ponga esto con 3 cifras significativas? Esto tomaron un examen, esto tomaron un examen. Nada más lo pongo para que vean que es algo posible. ¿Sí? Hicimos cosas mucho más difíciles. Esto es de la unidad 0, ni siquiera de la 1. Entonces tenemos, el primer ejercicio fue de estática, unidad 2. El segundo fue de cinemática en una dimensión, unidad 4. Y esto es de la unidad 0, ni siquiera es de la unidad 1, es de la unidad 0. Entonces, 3 cifras significativas, mirá qué fácil. Esta cifra es significativa sí porque es diferente de 0. Entonces ya empiezo a contar. 1, 2, 3. Si esta era 0, por ejemplo, valía igual, porque ya había una que era significativa. Entonces, 2,71. Corto ahí. Listo. Me pregunto,
¿La cuarta cifra es mayor o igual a 5? Recontra sí. Entonces aumenta en una unidad a la tercera cifra, quedándome 2,72. Obviamente, si esto tuviera una unidad, debería ir acompañado de la unidad. Listo. 2,72. ¿Cuál es la correcta? 2,72. Bueno, listo, vamos con el 4. No puse nada más para que vean que es algo que tomaron el año pasado. Puede pasar. ¿Sí? Esperen cualquier cosa, digamos. Vamos con el 4. Bueno, ejercicio 4 dice así. A través de una manguera, un buzo que se encuentra en el mar a una profundidad de 30 metros, bueno, profundidad de 30 metros, tenemos un buzo en el mar. O sea que si esta es la superficie del mar, nosotros acá tenemos a un buzo, ¿sí? Acá, totalmente equipado, tiene su trajecito de buzo. Acá está el buzo, perfecto. ¿Sí? Está ahí totalmente equipado con todo ese traje que tiene, medio antiguo, lo pusieron, pero bueno, acá está el buzo, ¿sí? Acá está el buzo ahí en el agua. Bueno, perfecto. Y nos dicen 30 metros, o sea, esta profundidad es 30 metros. ¿Sí? Ajá, ¿qué más? Recibe aire desde la superficie para poder respirar. Claro, con una manguera. Está bien, tiene una manguera. Tiene una manguera ahí, está respirando. Bueno, perfecto. Si el buzo con su traje y accesorios y toda la parafernalia ocupa un volumen de 110 litros, o sea, tenemos un volumen que es 110 litros, que es exactamente lo mismo que decir 110 decímetros cúbicos. Lo estoy mencionando por si en algún momento tenemos que pasar a metro cúbico, para tenerlo presente. Ocupa 102 litros y tiene una masa de 170 kilogramos. Tiene una masa de 170 kilogramos. Está. ¿Qué más me dicen? ¿Con cuánta fuerza habrá que tirar de una soga que lo sujeta para levantarlo del lecho marino? O sea, ahora lo que tenemos que hacer es tirar para arriba, hacer una fuerza para arriba y levantarlo. ¿Está? Bueno, bien. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre y decimos que esto es el buzo, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Primero y principal, por tener masa, tiene un peso. ¿Está? Tiene un peso. Bien. Fuerza, peso. Y por estar sumergido en un fluido, ¿sí? Que es el agua, va a tener determinado empuje. ¿Está? No me dicen que está flotando. Me dicen que se encuentra el mar a una profundidad, claro, no me dicen que está flotando, debe estar atado a la soga esa, ¿sí? ¿Con cuánta fuerza habrá que tirar de una soga que lo sujeta? Claro, y después está la otra fuerza, la voy a poner con otro color porque es la fuerza que queremos calcular, que es la fuerza tensión, ponele. La fuerza que nosotros tenemos que aplicar. ¿Estamos? Entonces, ¿con cuánta fuerza nosotros tenemos que tirar, ¿sí? Para poder levantar a este buzo? Básicamente, la tensión, ¿sí? Que va para arriba, y esto lo podemos pensar con la suma de todas las fuerzas en el eje Y, ¿cuáles van a ser? Y para arriba tenemos tensión, tenemos empuje y tenemos fuerza-peso. Si esto está en equilibrio, es 0. Lo que yo quiero mostrarles es que en realidad necesitamos el equilibrio un chiquitín más, necesitamos superar ese equilibrio. Lo que quiero mostrarles es que la tensión que nosotros tenemos que hacer es igual a qué. Fuerza-peso la voy a pasar sumando y empuje lo voy a pasar restando. O sea, la tensión que nosotros tenemos que hacer, la fuerza que tenemos que hacer para arriba, para lograr levantar a este buzo, quiero que se den cuenta que es exactamente peso menos empuje. Peso menos empuje. ¿Qué era peso menos empuje? El peso aparente, claro. O sea, a ver, si el buzo este estuviese colgando en el aire, costaría un huevo levantarlo. Sería difícil levantarlo. Pero como está en un fluido, no tengo que hacer tanta fuerza porque el fluido también empuja para arriba, me ayuda. Entonces su peso ya se ve un poco disminuido. Este es el peso
aparente. Peso aparente. O sea que la fuerza que queremos calcular es el peso aparente. ¿Sí? Nuestra fuerza en cuestión es fuerza-peso, mg, menos empuje del fluido. ¿Está? Entonces, la fuerza que nosotros queremos calcular es M, 170 kilogramos. ¿Sí? Gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y hasta ahí lo que estoy haciendo es trabajar con el sistema internacional. Ahora debería poner el empuje. Bien, entonces, ¿cómo es el empuje? El empuje, ¿sí?, es densidad del fluido, la densidad del fluido, que es la densidad del agua de mar, ahora vemos si la tengo, ¿sí?, por el volumen desplazado, que es igual al volumen sumergido, por la gravedad. Entonces, la tensión nos termina quedando. Esto es una cuenta que yo ya puedo hacer. Ya puedo hacer esa cuenta, ¿no? Es 170 por 9,8 me da 1666 y como fuerza y todo el sistema internacional 1666 newton. Y el empuje me queda. La densidad ahí me dicen que es 1,03. Aclaro, 1,03 gramos sobre centímetro cúbico. Si la queremos pasar a unidades de kilogramos sobre metro cúbico, lo que teníamos que hacer era multiplicarla por 1000. Entonces me va a dar 1030. Si a eso lo multiplico por 1000, me da 1030. ¿Ah? Bien, por el volumen desplazado, que el volumen desplazado es igual al sumergido. Son 110 decímetros cúbicos, pero como estamos en sistema internacional, tendré que poner metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar de decímetro cúbico a metro cúbico? A ver, yo tengo metro cúbico, después decímetro cúbico, después centímetro cúbico, milímetro cúbico y demás. Yo quiero pasar de decímetro cúbico a metro cúbico. Me voy a hacer las unidades más grandes, divido. Como es una magnitud cúbica, no divido ni por 10 ni por 100, divido por 1000. Entonces, si yo hago 110 dividido 1000, me da 0,11 decímetros cúbicos. Ahí está el volumen en el MKS. Y por último, la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo. De manera que la tensión me queda 1666 newton menos. Hago la cuenta, a ver. 1030 por 0,11 por 9,8. Todo esto da 1110 newton. ¿Cuánto me da? 1666 menos 1110. Y me da 556. 556 newton. Tres cifras significativas, fuerza en newton. Esa es la fuerza que nosotros tenemos que hacer para arriba. ¿Está? Esa es la fuerza que nosotros tenemos que hacer para arriba y ahí lo vamos a levantar. En realidad tenemos que hacer un chiquitín más que esa fuerza y ahí lo levantamos. Si hacemos menos de esa fuerza, no lo vamos a poder levantar y pues no superamos el equilibrio. Bien, perfecto. 556 newton. ¿Qué dice la respuesta? A ver. Este es el ejercicio, este es el 4, dice. Bueno, las respuestas acá es con opción, está en notación científica, pero es lo mismo. Dice 5,56 por 10 a la 2. 5,56 por 10 a la 2 newton. El 10 a la 2 significa que esta coma la corro 2 lugares hacia la derecha. 1 o 2 y me queda 556. No sé por qué lo pone en notación científica, porque el número ya tenía 3 cifras significativas. No era necesario poner notación científica para que tenga 3 cifras significativas. Pero bueno, son opciones. Me están evaluando también a ver si sé pasar a cifras significativas. De hecho, había otra que decía 5,88 por 10 a la 2, una que decía 10 a la 3. Bueno, no sé, seguro si uno hace un error común le da una de esas. Pero lo hicimos bien, nos da exactamente la respuesta. Listo, listo, el ejercicio 4. Vamos con el ejercicio 5. Bueno, vamos con el ejercicio 5. ¿Sí? Qué fácil que están estos, discúlpenme, tan fácil. Pasa que yo todos los otros, lo que era más difícil, lo que tomaba antes, ya lo venimos haciendo en el video práctico. El video práctico de cada unidad. Eso les puse en el compilado, todos los más difíciles, jodidos, pero esto viene fácil. A ver, el 5, miren lo que dice.
Dados los vectores A, que es 2i, 4j. Entonces el vector A es el 2i, 4j. O sea, A como vector, ¿sí?, es el vector 2, 4. ¿Sí? Y después nos dan un vector que es el vector B, que no sé cuál es la coordenada I, cuál es la coordenada J, a ver qué dice 5 y 3, 5 y 3, o sea, el vector B, ¿sí?, termina siendo el 5,3, componente X, componente Y, componente X, componente Y. ¿Está? Bueno, está bien. Me dicen que tienen origen en el centro de coordenadas, está muy bien, parten del origen. Y me dice, ¿cuál es el valor absoluto? Valor absoluto es lo mismo que decir módulo. O sea, ¿cuál es la longitud de este vector? El módulo de este vector. Que resulta de la operación matemática 2 por b. O sea, me están pidiendo el módulo de 2 por b. ¿Cuál es el módulo de 2 por b? Bueno, primero te digo quién es 2 por b. ¿Sí? 2 por b es 2 por el vector 5, 3. Así que esto me da un nuevo vector, que es el vector 2 por 5, 10, 2 por 3, 6. O sea, este vector de acá es el vector 2 por b. Muy fácil encontrar al 2 por b, simplemente multipliqué a un vector por un escalar, me da otro vector, que es el doble del área. ¿Tá? Y lo que quiero calcular es el módulo de esto, porque dice valor absoluto. Entonces, el módulo del 2 por b es igual a la raíz cuadrada de su componente x, que es 10, al cuadrado, más su componente y, que es 6 al cuadrado. Esto me da exactamente igual a la raíz de 10 al cuadrado es 100, 6 al cuadrado es 36, 100 más 36 me da 136. Así que si nosotros hacemos en la calculadora la raíz cuadrada de 136 nos da 11,66. Entonces, el módulo es 11,66. El módulo del 2 por b. El módulo del 2 por b. 166. Lógicamente van a pretender que lo pongan con 3 cifras significativas. Corto acá. Como la cuarta es mayor o igual que 5, me da 11,7. Respuesta, 11,7. Como no tenemos unidades, nuestro plano es adimensional, entonces el módulo tampoco tiene. Ya está, es una boludez. Un poquito de práctica 1, vectores, complementen con el video práctico que hicimos en su momento de vectores. Es útil, ¿sí?, porque esto es medio real. Va, a la vez es real, es lo que tomaron el año pasado. Espero que estén pensando qué fácil que es esto. Nosotros en el video práctico hicimos ejercicios bastante más difíciles. Bueno, bien. A ver, estoy pensando a ver qué duda pueden llegar a tener de esto. Realmente no es mucho. Yo cuando lo leí y decía 2 por b, ven en la imagen que no se ve tanto, dije, no, eso será otra cosa. A por b, producto cruz, deben estar haciendo producto vectorial, pero no. Era 2 por b. ¿Está? Así que bueno, ejercicio 5 ya está. Vamos a hacer el ejercicio 6. Nos quedan dos, el 6 y el 7. Bueno, en el ejercicio 6, también de vectores, nos dicen, dado los vectores A, que es el 2, 4, el vector A, insisto, es el 2 y 4J, y dado otro vector, esto lo podemos ver como el vector 2, 4, partiendo del origen, y el B es, ya les digo, al copio, lo ven igual, ahí dice, el B es 5, 3, el mismo, parece que es el mismo. 5, 3, o sea, 5,3. ¿Qué me piden? Me dicen, me dice, cuyos orígenes se encuentran en el centro de coordenadas, ¿cuál es el valor del ángulo comprendido entre el vector A y el eje de X? O sea, me están hablando del ángulo comprendido entre el vector A y el eje X. O sea, no me están hablando nada de B, no me están diciendo nada de B. Entonces, como no me están diciendo nada de B, bueno, está bien, vamos a analizar todo en función de lo que le pasa al vector A. Lo voy a graficar, ¿sí? Porque me están pidiendo el ángulo. Entonces, esto me va a servir. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Más o menos para representarlo, ¿sí?
parte del origen, el vector A, me están hablando exclusivamente del vector A, y está en el primer cuadrante, tiene componente X2, 2, y componente Y, 4. 2, 3, 4, bien, perfecto. Así que podemos ver que el vector en cuestión es este vector de acá. Y el ángulo que me están pidiendo es este ángulo que acabo de marcar acá. Vamos a poner un nombre al ángulo, vamos a decir que el ángulo es alfa. Entonces, justamente lo que yo quiero calcular es el ángulo alfa. ¿Está? Bueno, recuerden que en este caso, nosotros lo que tenemos es el valor de este lado y el valor de este lado. Cateto menor, que vale 2, cateto mayor, que vale 4. ¿Sí? Este vale 4, este vale 2. ¿Está? Entonces, si nosotros ponemos el foco en este ángulo, tenemos al opuesto y al adyacente. O a opuesto adyacente. Socato a tangente del ángulo. ¿Sí? Me imagino que se acuerdan. La tangente de este ángulo en cuestión es el opuesto sobre el adyacente. Así que la tangente del ángulo en cuestión es opuesto 4, adyacente 2. Muy fácil, sigo acá. Así que la tangente del ángulo es 4 dividido 2, o sea 2. Bueno, ¿cómo resuelvo esto entonces? Bueno, teníamos que aplicar, ¿sí? Tangente a la menos 1 para el 2. Entonces ponemos shift tangente, ¿sí? De 2. Y a mí me está dando 63,43. Me está dando entonces 63,43 grados, pero tres cifras significativas, como la cuarta no es mayor o igual que 5, no aumentó la tercera. Respuesta entonces 63,4 grados. Súper fácil, un poquito más de vectores. Este fue un poco más difícil que el anterior era demasiado fácil, pero igual este es muy fácil. Es muy tranquilo. También tomado el año pasado. ¿Sí? Respuesta que dice ahí 63,4 grados. Bien, tal cual lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Era nada más calcular el ángulo entre un vector y el semieje positivo de la serie. Recordemos que este vector, vector A, está en el primer cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto. ¿Está? Bueno, ya estamos. Vamos con el 7 y terminamos. Último ejercicio, a ver qué dice el 7. Dice, en el año 1985, mirá vos, en el marco de una operación de la Marina de Estados Unidos, el oceanógrafo Robert Ballard descubrió los restos del transatlántico Titanic. Ah, Titanic. Sí, se puso interesante la cosa. Bien. Entonces, a 3.820 metros de profundidad. Buah. Profundidad 3.820. Vamos a anotar ese dato. Voy a poner H. 3.820 metros es la profundidad del Titanic. ¿Está? Bien, ahí hundido, ahí tiene una foto ilustrativa y dice, si la densidad del agua de mar tiene un valor de 1.027 kilogramos por metro cúbico, entonces densidad del agua de mar, 1.027 kilogramos sobre metro cúbico, es un poco más densa que el agua destilada debido a la presencia de sales en el agua de mar. ¿Está? Por eso es un poco más densa. ¿Cuánto mayor es la presión en los restos de la nave respecto de la presión en la superficie del mar? Bueno, claro, a ver, si nosotros tenemos acá la superficie del mar y acá tenemos el Titanic, ¿sí? El Titanic está acá está el Titanic hundido, ¿sí? Acá está, ¿cómo se llama? Soy el rey del mundo, Jack. Bueno, bien. Perfecto. Entonces tenemos ahí el Titanic hundido. ¿Sí? Me dice, ¿cuánto mayor es la presión en los restos respecto a la superficie? Claro, o sea, acá nosotros vamos a tener una presión debido a nuestra profundidad, que es 3.820 metros, y es una presión asociada a la columna de fluido que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿cuánto mayor es la presión acá en comparación acá? Bueno, la diferencia de presión es esto. Es la presión que hace el fluido. Entonces, presión hidrostática, ¿sí? ¿Qué es?
densidad del agua por gravedad por altura. Entonces, ¿cuánto mayor es la presión? Bueno, densidad, si ponemos esto, estamos en el Sistema Internacional de Unidades, el MKS, ¿sí? Entonces la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado, entonces la altura metros. Bien, la profundidad en metros, ahí está. Y tengo la presión hidrostática, que es el resultado de todos estos cálculos. No me piden nada más, ¿no? Dice, no efectúe redondeos parciales durante sus cálculos. Bueno, listo, dale. Entonces voy a usar directamente los valores que me devuelve la calculadora. 1027 por 9,8 por 3820. Y ahí me da un total de, bueno, es un número bastante grande, ¿sí? 38 millones, vamos a ponerlo así. 38 millones, 446.772 pascales. Porque si trabajé en el sistema internacional, el MKS, noten que puse todo en metro, metro cúbico, segundo, metro y kilogramo, sistema internacional MKS, entonces la presión, claro, me va a dar en la unidad de presión del sistema internacional, MKS, que es pascales. ¿En qué respuestas están las opciones? Y todas dicen pascales. Entonces está bien, pero todos lo dicen en notación científica. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es expresar esto en notación científica. Me queda 3, siempre la coma va después de la primera cifra, 8, 4, 4. Ah, bueno, como es 4, zafamos, no tengo que aumentar ahí. Por 10 a la, bueno, a ver, yo estoy poniendo la coma acá. Debería ponerlo acá, para que sea el número real, así que tengo que correrla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, el ejercicio es fácil. Ya está. Calculé la presión hidrostática que hay acá, y esa es la única diferencia de presión que hay respecto a la superficie. ¿Cuál es la presión en la superficie? Bueno, la presión atmosférica. No me dicen cuánto vale. Asumimos que vale una atmósfera. Pero igual lo estoy charlando nada más. Ahora, esta presión que acabo de calcular, que es la presión en este punto, ¿es la presión total en este punto? O sea, la absoluta. No, es solamente la hidrostática. Solamente la hidrostática. Si yo quisiera obtener la presión total en este punto, a la hidrostática le debería sumar la presión de esta columna de aire, que es la presión atmosférica. O sea, a esto le debería sumar la presión atmosférica, que es una atmósfera, que estoy a nivel del mar y no estoy en ningún contexto extraño, como no sé, en una depresión, en una montaña, ¿está? Estamos a nivel del mar. Entonces debería sumarle la presión atmosférica, que es una atmósfera, o sea, 101.300 pascales. Ahí. Pero igual esta presión es mucho más grande que 101.300 pascales. La presión hidrostática, ¿sí?, que se siente en estos restos del Titanic es muy superior a la presión atmosférica. O sea, podemos decir que esto está a una gran profundidad. Y sí, casi 4 kilómetros de profundidad. ¿Está? Bien, perfecto. Con esto entonces ya hicimos el ejercicio 7. Bueno, espero que después de este video sientan que fue fácil. Complementen. Si quieren ver ejercicios difíciles, yo les recomiendo volver a ver los del compilado, ¿está? Lo de las clases prácticas. Yo dije, voy a agarrar, ¿sabés qué? El último parcial lo voy a hacer porque siempre me lo piden. Entonces dije, voy a hacer el último parcial. Son estos 7 ejercicios más el del coyote y el correcaminos. Que hasta ese parecía más difícil, que ese lo hice en el último video, por eso no lo hice acá, no lo agregué, pero bueno, a esto habría que agregarle más el del coyote y correcaminos, y ahí tenemos los 8 ejercicios, que era el parcial completo que se tomó en ese momento. Fue un parcial fácil ese, la verdad es que ese fue un parcial medio regalado. ¿Está? Vamos a ver qué toman ahora, ¿sí? Pero con todos los ejercicios complejos que hice en las clases prácticas, que son los ejercicios del compilado, va a estar muy bien. Así que con esto ya está. Listo. ¿Sí? Último video. Ya está el primer parcial. Tienen el de la unidad 0. 2 por cada unidad, teórico y práctico. Y este de repaso. Y ya está. En total, ¿cuánto fue? 10 ejercicios. 10 ejercicios, perdón. 10 videos todo este primer parcial. Bueno, salió bárbaro. Nos vemos entonces en los videos del segundo parcial. El próximo video entonces donde nos vamos a ver es el teórico
pero ya empezando con la primera unidad del segundo parcial, que es la unidad 5, cinemática en 2 dimensiones. Va a estar picante, ¿sí? Segundo parcial. No son 4 unidades, sino que son 3, pero son un poco más complicadas, ¿sí? Vemos algunas cosas complicadas y también seguimos utilizando todo lo que vimos en el primer parcial. Así que eso, mucha suerte en el parcial, tranquilidad, que es un simple examen, seguramente les va a ir muy bien. Nos vemos en el próximo. Ah, bueno, la de siempre, ¿no? Ahí pongan me gusta, dale, esas cositas, también suman. Que anden muy bien, gente.